rato vamos a empezar a agregar preguntas al examen. Para ello yo voy a rescatar acá un examen teórico que estuvimos aplicando hace algunos años para seleccionar al joven que nos iba a representar como Cebeta 131 en el concurso estatal de Tecnologías de la Información y Comunicación. Este examen es del año 2011, le puse el 6 para actualizarlo. Este examen contiene preguntas de diversos tipos, preguntas de opción múltiple, como los que vemos acá. La mayoría de ellos son de ese tipo de examen. Tenemos acá preguntas de tipo relación a ambas columnas. Tenemos por acá preguntas abiertas, en las que podemos utilizar el tipo de pregunta ensayo que nos ofrece Moodle. También tenemos por acá una imagen y por acá algunos nombres que tenemos que estar rellenando. Entonces vamos a agregar algunas preguntas a nuestro examen y vamos a empezar con la primera. La primera pregunta es una pregunta de opción múltiple. Voy a mover esta hoja a otra pantalla que tengo por acá y voy a estar copiando y pegando nada más. Bien, voy a agregar entonces una pregunta, una nueva pregunta, es de tipo opción múltiple. Acá vamos a hacer uso de una categoría. Mis preguntas las voy a almacenar en esta categoría, examen teórico de TIC. Voy a colocar acá el nombre de la pregunta, voy a ponerle pregunta 1, aunque esto no sirve de mucho, ya que posteriormente podemos colocar de manera aleatoria todas nuestras preguntas. Ese va a ser el nombre de la pregunta, pregunta 1, examen interno de TIC. Esa es mi pregunta, el nombre de la pregunta. Esa todavía no es la pregunta como tal. La pregunta como tal la vamos a colocar dentro de este cuadro que pertenece al texto de la pregunta. Y mi pregunta, o el texto de la pregunta, es esta. Acá vamos a colocar una puntuación por defecto. Vamos a dejarlo en 1. Podemos colocar también una retroalimentación general, es decir, una ayuda para que el estudiante pueda contestar bien esta pregunta. Podemos tener una o varias respuestas válidas. Voy a dejar la configuración de que solamente una respuesta es válida. Acá voy a barajar o barajear las respuestas para que me aparezcan las respuestas de manera aleatoria. Y también puedo numerar las opciones o las respuestas utilizando letras en minúscula, letras en mayúscula, números arábigos, números romanos o sin numeración. Y ahora sí vamos a la sección de las respuestas. La lección 1, es decir, la respuesta 1, va a ser la siguiente. La respuesta 2 va a ser la siguiente. La respuesta 3 va a ser la siguiente. Podemos colocar una cuarta respuesta, incluso hasta una quinta, y si no son suficientes podemos agregar 3 más. Ahí tengo mis 4 respuestas. Para indicar que una de ellas es la correcta, vamos a irnos a calificación y acá donde dice ninguno, vamos a dejar en 100% para indicar que esta es la respuesta, que solamente es una respuesta correcta y que esta tiene el 100%. Podemos colocar también acá una retroalimentación combinada. En caso de que el estudiante conteste de manera correcta, la retro va a ser su respuesta es correcta. En caso de que la respuesta sea parcialmente correcta, esta va a ser la retroalimentación. Y en caso de que la respuesta sea incorrecta, esta va a ser la retroalimentación que va a recibir el estudiante. En intentos múltiples podemos colocar acá una penalización por cada intento incorrecto. Podemos colocar pistas, 2 pistas o incluso añadir más. Y podemos agregar marcas también o tags
En este caso vamos a darle clic al botón guardar cambios y continuar editando. Hasta estos momentos, mi examen tiene una pregunta de tipo opción múltiple. Ahorita que termine de cargar, vamos a agregar una pregunta de tipo verdadero o falso. Vamos a darle clic al botón de vista previa para ver cómo quedó nuestra pregunta, cómo lo va a ver el estudiante. Tenemos ahí la apariencia que tiene nuestro examen con la pregunta 1. Tenemos acá el texto de la pregunta, las opciones posibles, y acá en la parte inferior tenemos un resumen de la configuración que nosotros realizamos en nuestro examen, en nuestra pregunta. Podemos acá darle clic a este botón para rellenar con las respuestas correctas. Podemos guardar, enviar y terminar, cerrar vista previa. Vamos a darle clic a este botón para que nos muestre la respuesta correcta, que debe ser en este caso el inciso B. Ahí está, el microprocesador. Y cerramos vista previa. Guardamos cambios para que esa pregunta se almacene ya de manera definitiva en mi examen y podamos proceder con una segunda pregunta. Bueno, hasta ahí ya tengo una pregunta que es de tipo opción múltiple. Vamos a agregar una más que va a ser de tipo falso verdadero. En esta pregunta de tipo falso verdadero voy a agregarla en la categoría de examen teórico de TIC. El nombre de la pregunta va a ser pregunta 2, examen teórico de TIC. El texto de la pregunta va a ser la siguiente. El monitor es un dispositivo de entrada. Puntuación por defecto vamos a dejarlo en 1. Retroalimentación general, no voy a colocar nada. La respuesta correcta es falso. El monitor no es un dispositivo de entrada. Entonces acá lo dejo como respuesta correcta, falso. En caso de que el estudiante coloque verdadero, acá vamos a colocarle una retroalimentación. El monitor es un dispositivo de salida. Y también esa va a ser la retroalimentación si es que el estudiante coloca falso como respuesta. Bien contestado. Intentos múltiples, no vamos a tocarlo. Guardar cambios para observar esa preguntita, que fue una pregunta de tipo verdadero o falso. Ahora vamos a colocar, ahorita que termine de cargar, vamos a colocar una pregunta de tipo relaciona ambas columnas. Bueno, si queremos ver la vista previa de esta pregunta que acabo de generar, acá tengo el icono para acceder a esa vista previa. Y tengo acá la pregunta, las posibles respuestas. Voy a darle clic a este botón para que se rellene con la respuesta correcta. Va a ser falso. Ahí está. Muy bien. Cierro mi vista previa y continúo con mi examen. Voy a agregar ahora una pregunta, una nueva pregunta de tipo relacionar columnas. Se van a agregar en la categoría de examen teórico de TIC. Esta pregunta de relacionar columnas debe tener un nombre de la pregunta, el texto de la pregunta, puntuación por defecto, una retroalimentación
Y acá tenemos las preguntas y sus respectivas respuestas. Bien, vamos a colocar acá en nombre de la pregunta, pregunta 3, relaciona ambas columnas de manera correcta. Ese va a ser el texto de la pregunta también, vamos a aprovecharlo. En puntuación por defecto acá vamos a colocarle que si este estudiante lo hace bien, acá se va a llevar 10 puntos. Acá podemos colocar una retroalimentación general. Y nos pasamos directamente a las respuestas. Vamos a colocar la pregunta número 1. Mi pregunta número 1 es esta. Voy a quitarle el formato con este botón. Es un software que fue creado para realizar todo tipo de cálculos, aplicar fórmulas, insertar funciones y crear gráficas. La respuesta correcta es hoja de cálculo. La pregunta número 2 va a ser la siguiente. Es la intersección de una columna y una fila. La respuesta correcta es celda. La siguiente pregunta, para que más o menos vean cómo tengo en el ejemplo o en mi examen. Acá tengo las preguntas y estas son las posibles respuestas. Entonces, de esta manera lo estoy cargando en mi examen electrónico para que recuerden ustedes que en el mundo real sí han utilizado este tipo de preguntas para sus exámenes. Vamos con la tercera pregunta. Esta pregunta son expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta correcta va a ser fórmulas. Si quisiéramos agregar más preguntas, lo podemos hacer acá. Vamos a agregar otras 2 por lo menos. Mi pregunta va a ser la siguiente. Mi pregunta 4. Vamos a quitarle el formato y también esta viñeta. Este es un ejemplo de un sistema operativo libre, Ubuntu Linux. Pregunta 5. Tengo por acá otra pregunta. Vamos a quitarle el formato. Para cerrar una ventana, el método abreviado Alt más F4. Pasamos a la pregunta número 6, ya para cerrar este reactivo. Esta es mi pregunta número 6 y la respuesta correcta es modem. Ahí está. Tengo entonces 6 preguntas de tipo relaciona ambas columnas. Vamos a quitarle el formato. Perfecto. Bien, no voy a colocar ninguna retroalimentación, ni intentos múltiples, ni marcas. Voy a darle clic al botón de guardar cambios. Y una vez que cargue, vamos a ver la vista previa de esta pregunta que acabamos de generar, que es una pregunta de relaciona columnas. Vale 10 puntos. Acá está. De este lado tenemos las preguntas y de este lado tenemos las posibles respuestas. Algo muy parecido a lo que yo les mostraba en mi examen. ¿Ya ven ustedes?
Tengo acá las preguntas, las respuestas. Y en el examen electrónico también, preguntas y respuestas. Vamos a rellenar con las respuestas correctas. Vean ustedes. Tenemos acá las respuestas correctas para cada una de las preguntas. Cerramos vista previa. Tenemos ya 3 preguntas. Vamos a agregar una pregunta ahora de tipo respuesta corta. En este tipo de pregunta de respuesta corta, que sería la pregunta número 4, respuesta corta. En texto de la pregunta, acá vamos a colocar la pregunta como tal. Vamos a decir que son programas, para este ejemplo, o archivos malignos que afectan el desempeño de un ordenador. Esa es mi pregunta. La puntuación por defecto puede ser de 1, de 5, de 100, los puntos que tú le quieras dar. No voy a colocar ninguna retroalimentación y voy a indicar acá que no hay ningún problema en si el estudiante coloca mayúsculas y minúsculas. Eso no afecta a la respuesta. La respuesta 1 va a ser la respuesta correcta, virus. Y la calificación va a ser del 100%. En caso de que el estudiante coloque esta palabra, vamos a decirle que vamos a felicitarlo. Excelente, felicidades. Felicidades. En caso de que coloque otra respuesta, estuviste muy cerca, pero no es la respuesta correcta. Bien, vamos a darle clic al botón que guardar cambios. Desde acá podemos observar la vista previa, pero también cuando guardemos cambios nos van a aparecer todas las preguntas que tengamos y también desde acá podemos ver la vista previa. Aquí tengo mi pregunta y la respuesta acá la tengo que escribir de manera manual desde mi teclado. Voy a rellenar con las respuestas correctas y la palabra que me tiene que aparecer acá es la palabra de virus, que es la que yo definí como respuesta correcta en mi reactivo. Voy a cerrar esta ventana. Y bueno, hasta ahorita llevamos 4 preguntas. Vamos a agregar una pregunta más, ahora de tipo ensayo. Vamos a irnos con la pregunta de tipo ensayo, que nos va a permitir una respuesta de algunas oraciones o párrafos. Y esta pregunta es la única que se califica de manera manual. El profesor tiene que leer esa respuesta y él de manera manual puede colocar una calificación. Bueno, nombre de la pregunta, pregunta 5 de tipo ensayo. El texto de la pregunta va a ser este. ¿Para qué sirve un sistema operativo? Va a ser una pregunta que no va a tener respuesta. El estudiante es el que tiene que colocar esa respuesta en un recuadro. En opciones de respuesta podemos indicarle acá si queremos que aparezca un editor HTML para el estudiante, si queremos que ese editor sea acompañado de un selector de archivos, si queremos que sea texto simple, es decir, el tipo de editor que queramos manejar para el cuadro donde el estudiante tiene que colocar el ensayo. Acá en requerir texto vamos a dejar la primera opción para que los estudiantes forzosamente escriban texto. Acá podemos especificar el tamaño para la caja de entrada, 15 líneas, 40, 30 o 10 líneas. Permitir archivos anexos, nosotros podemos indicar si queremos que el estudiante pueda anexar un documento para complementar su ensayo, en este caso no. Información del calificador,
Acá podemos colocarle una información para las personas que van a evaluar esta pregunta de tipo ensayo. Acá vamos a colocarle un mensaje a los evaluadores: favor de revisar la rúbrica correspondiente. Guardo cambios. Y vamos a ver la vista previa de este tipo de pregunta de tipo ensayo. Acá tengo la vista previa y ahí está. Tengo la pregunta y acá voy a colocar desde mi teclado la información. Vean ustedes. De esa forma podemos trabajar con este tipo de preguntas de tipo ensayo. Cerrar vista previa. Vamos a ver si podemos agregar una pregunta más. Vamos a agregar una pregunta de tipo arrastrar y soltar sobre la imagen. Agregamos. Vamos a colocarle el nombre a la pregunta. Pregunta de tipo arrastrar y soltar es el nombre que le vamos a poner a la pregunta. El texto o las instrucciones más que nada son las siguientes: arrastra de manera correcta los nombres que correspondan a las redes sociales. En puntuación por defecto vamos a colocar acá 50 puntos sin ninguna retroalimentación, aunque es muy necesario siempre colocar una retroalimentación. A continuación vamos a seleccionar una imagen de fondo. Asimismo vamos a especificar los ítems arrastrables y por último vamos a definir las zonas para soltar sobre de la imagen de fondo a donde deben ser arrastrados. Vamos a colocar una imagen de fondo, seleccionamos el archivo. Ese archivo es uno que yo tengo por acá. Esta imagen hace referencia a las redes sociales que existen en la actualidad. Lo que va a hacer el estudiante es colocarle el nombre correspondiente a cada una de estas redes sociales. Vamos a descargar entonces la imagen. La vamos a guardar en descargas. Selecciono un archivo. Ese archivo lo tengo en la carpeta de descargas. Y lo elijo. Y subo el archivo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar los ítems arrastrables. Podemos indicar acá hasta 6 o incluso más ítems arrastrables, que serían como los nombres que nosotros vamos a estar trabajando. En tipo podemos trabajar imágenes o texto. Vamos a trabajar en este ejemplo texto y vamos a colocar acá la red social Pinterest. En grupo vamos a dejarlo en grupo 1. En ítem arrastrable 2 también va a ser de tipo texto. Y vamos a colocar la siguiente red social, que es la de Twitter. Vamos a colocar acá en ítem 3 también otro texto. Y acá vamos a colocar la siguiente red social, que es la de Facebook. Avanzamos con el ítem 4. Acá voy a colocar la siguiente red social, que sería la de YouTube. Vamos a avanzar con un ítem 5. Y vamos a indicar acá la red social de WhatsApp. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo como texto arrastrable también para la imagen, para el ítem 6. Voy a dejarlo acá como line. Y bueno, vamos a proceder ahora a las zonas para soltar. Bueno, para colocar las zonas para soltar,
Simplemente tenemos que arrastrar las etiquetas. Acá tengo la de Facebook, tengo la de YouTube, tengo la de WhatsApp. Ahí están nuestras zonas. También tengo la de Line, es la zona 6, entonces acá me hizo falta agregar una zona más para poder agregar la zona de Pinterest, la zona de Line, perdón. Entonces acá tengo la de Line, la voy a agregar acá y seguramente ya voy a poder colocar esta imagen acá. De esa forma hemos colocado las zonas arrastrables para nuestra imagen. Vean ustedes que fue muy sencillo. Lo podemos hacer tanto de manera manual o gráfica o también de manera manual acá colocando las coordenadas de izquierda y coordenadas con respecto a la parte superior. Bien, ahora sí voy a guardar cambios y voy a ver la vista previa de mi ejercicio. Voy a irme aquí a este icono de la lupa y ahí tenemos nuestra imagen con etiquetas para arrastrar. Tengo acá la de Pinterest, la arrastro, la de Twitter la selecciono y la muevo. Tengo la de Facebook, ahí está. Tengo la de YouTube, la voy a colocar de manera a propósito acá. La de WhatsApp acá y la de Line acá. Vamos a mostrar las respuestas correctas. Ahí está nuestra imagen con las etiquetas correctas. Entonces vean ustedes, es un tipo de pregunta que se puede bien utilizar en algunas materias, en la parte de biología, a lo mejor para colocar las partes que conforman una planta, las partes que conforman una célula, las partes que conforman el cuerpo humano, etcétera. Entonces está la verdad muy interesante. También podríamos utilizarlo sin ningún problema en este ejercicio que yo tengo aquí en mi examen. Vean ustedes que aquí tengo una imagen de la computadora y pues acá tengo las etiquetas que bien podría yo irlas arrastrando a esta imagen. Entonces, ahí está nuestro examen con 6 preguntas de distinto tipo para que conozcas en qué consisten cada uno de ellos y cómo se pueden utilizar. Una vez que completamos nuestro examen, ahora sí vamos a guardarlo y vamos a acceder con la cuenta de un estudiante para poderlo resolver. Pero antes, si recuerdan ustedes, en la parte de ajustes, ese examen estaría entrando en vigencia hasta el día 25, es decir, hasta el día de mañana, porque hoy ya estamos a 24 de junio. Entonces voy a modificar esta fecha a 24 de junio para que el estudiante pueda entrar y contestar ese examen. Voy a entrar con la cuenta de estudiante desde otro navegador. Acá lo tengo. Voy a entrar al curso. Me voy a loguear y voy a acceder al examen. Usted tiene exámenes pendientes. El examen se llama examen teórico de TIC. Ahorita soy como estudiante, ya no estoy como docente. Entonces voy a entrar a ese examen. Ese examen tiene 2 intentos permitidos. Voy a comenzar el examen ya. Tiene un límite de 10 minutos. Empieza a contar a partir de cuando usted empieza su intento. Vamos a iniciar el intento. Tengo acá las preguntas. Si yo quisiera irme a la pregunta 5 o a la 6, vean ustedes que no lo puedo hacer por la configuración que tiene este examen. Estos exámenes o este examen está configurado para que se trabaje de manera secuencial. Bien, es considerado el cerebro de un equipo de cómputo y realiza millones de operaciones aritméticas y lógicas en segundo. El estudiante llega y contesta el microprocesador, acá falso, acá contesta cada una de las preguntas. Sistema operativo libre, Ubuntu Linux. Ahí
tenemos. Acá tenemos una pregunta de completar la frase. Y acá, esta es una pregunta de tipo ensayo. Son 10 líneas las que tenemos acá. En caso de que queramos más, podemos ampliar esa caja de texto o esa área de texto para ser más específicos. Tengo acá la actividad de tipo arrastrar y soltar. Arrastro mis imágenes. Perdón, arrastro las etiquetas a las imágenes. Tenemos que precisar esa palabra en el recuadro. Tenemos que colocarlo bien. Terminamos el intento y vamos a observar qué es lo que sigue. Las respuestas se guardaron y tengo todavía algunos minutos restantes. Vean ustedes, yo estoy seguro de mi examen, envío todo y termino para que se me muestre la retroalimentación. Tengo una calificación, aún no está todavía precisada, ya que hace falta evaluar esta pregunta. Entonces, el docente va a entrar a evaluar esa pregunta que es de tipo ensayo y que forzosamente tiene que calificarse de manera manual. Accedo a la pregunta, aquí está el estudiante. Esta es la pregunta que requiere calificar, ya que es una pregunta de tipo ensayo. El docente viene, ve la pregunta, ve la respuesta y le coloca acá una calificación. La calificación la va a colocar acá donde dice escribir comentario o corregir la calificación. Acá vamos a colocarlo en comentario. Excelente. Y acá la calificación 1/1. Guardo cambios. Los cambios se actualizaron. Cierro mi ventana. Y este estudiante, nos regresamos a la cuenta del estudiante. Si yo le doy acá en finalizar revisión, vean ustedes que la calificación de la pregunta de tipo ensayo ya fue cargada. Tengo una calificación de 10, son 68 puntos en total. Y acá tengo un comentario de retroalimentación que fue configurado en el examen que yo generé anteriormente en un principio. Puedo reintentar el examen en caso de que la calificación no haya sido de mi agrado. Puedo reintentar aquí el examen y listo. Entonces, hasta ahí el tema de cómo crear un examen utilizando distintos tipos de reactivos. Este tema fue un poco largo, arribita de 30 minutos, pero espero que te haya parecido ameno, espero también que te sea de mucha utilidad.